vamos a empezar la sesión de hoy. Habíamos visto ya desde el empezar el curso, habíamos visto los mercados financieros, hablamos del mercado de intermediación indirecta, luego el mercado de intermediación directa, que es el mercado de valores, luego vimos los bonos y ahora vamos a ver otro activo financiero importante como son las acciones, ¿ya? O los instrumentos de renta variable. Cuando hablamos de las acciones, nos estamos refiriendo a, justamente, vamos a ver, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos por acciones? Vamos a ver también cómo es que se hace la evaluación de las acciones, qué modelos se utilizan para esto. Como uno de estos modelos más conocidos es el modelo de descuento de dividendos, otro modelo es el modelo basado en flujos de caja, el modelo de múltiplos y por último hablaremos sobre los índices de mercado. ¿Ya? Entonces, entremos primero definiendo qué son las acciones. Pues las acciones son instrumentos que representan, son activos financieros, son títulos valores que representan derechos sobre una parte proporcional del patrimonio de una empresa, ¿ya? Es decir, quienes compran acciones tienen derecho o son propietarios de un porcentaje del patrimonio de la empresa. ¿Qué porcentaje? Esto va a depender de la cantidad de acciones que tienen de la empresa. Tienen el 50%, tienen el 10%, tienen el 5%, el 1%, dependiendo de qué porcentaje de acciones tienen, según eso también será sus derechos sobre el patrimonio de la empresa. Las acciones no tienen fecha de vencimiento, a diferencia de lo que ya habíamos visto en el caso de bonos, ¿no? Donde los bonos sí tenían una fecha de vencimiento, a excepción de una clase de bonos, ¿no? Pero en general la mayoría tienen fecha de vencimiento. En las acciones, pues no hay fecha de vencimiento. En todo caso, la existencia o la circulación de esas acciones va a depender de la existencia de la empresa. Y esto está vinculado también, pues, al desempeño que tenga la empresa, ¿ya? Entonces, y no solamente la vigencia o la circulación de las acciones depende de lo que pase en la empresa o de la existencia de la empresa, sino también, sobre todo, el precio o la cotización que tengan estas acciones depende, pues, de cómo le vaya a la empresa, ¿ya? Es decir, hay una relación directa entre el desempeño, entre los buenos resultados o malos resultados que pueda tener una empresa al término de un ejercicio y el precio que va a tener las acciones de esta empresa. Si una empresa presenta sus estados financieros y resulta pues que ha tenido una utilidad neta positiva e incluso de repente una utilidad neta por encima de lo esperado, se ha incrementado esa utilidad por encima de lo que el mercado esperaba, entonces eso se va a ver reflejado inmediatamente en un incremento en el precio de esas acciones, ¿ya? Se van a valorizar mucho más. Y por el contrario, ¿no? Si es que la empresa pues presenta estados financieros y resulta que ha tenido una pérdida durante el año o incluso podría tener una pérdida mayor a lo que el mercado ya esperaba según los avances de los estados trimestrales, esto se va a ver reflejado también rápidamente en el precio de esas acciones, pues si habría una caída en el precio de esas acciones, ¿no? Qué tan ligera o profunda puede ser esa caída dependerá pues del nivel de resultados que presenta. Entonces, hay un vínculo directo entre el desempeño, performance de esas acciones y el de la empresa. ¿Qué derechos le confieren a los accionistas o a quienes compran acciones? Estos adquieren el derecho de opinar y de votar en la Junta General de Accionistas. Específicamente aquí estoy hablando cuando adquieren una de las clases de acciones que lo haremos en un momento, ¿ya? Entonces, cuando adquieren esa clase de acciones, entonces van a tener derecho a opinar y a votar en una Junta General de Accionistas. Las juntas generales de accionistas se rigen por lo estipulado en la ley general de sociedades, ¿ya? Es esta ley la que
la que establece, digamos, el marco normativo sobre cómo se tiene que llevar a cabo estas juntas de accionistas. Con cuánto plazo, primero, quiénes son los que pueden participar en esas juntas de accionistas, con qué plazo, con qué anticipación, digamos, se tiene que hacer la convocatoria a estas juntas de accionistas, quiénes pueden hacer esa convocatoria a las juntas de accionistas, quiénes pueden participar, también creo que ya lo mencioné, en estas juntas generales, y establecen también pues qué temas, qué tópicos son los que se podrían tocar en estas juntas de accionistas, ¿ya? Y justamente uno de los puntos, por ejemplo, que se menciona, ¿no?, en cuanto a estas juntas es que aquí se puede discutir sobre los estados financieros, ¿no?, que se vayan a presentar. Todas las empresas, al término de un ejercicio anual, lo que hacen es, pues, preparar sus estados financieros, ¿ya? Y estos los someten a una auditoría. Entonces, una vez que ya los estados financieros hayan sido auditados y todo está ok, la empresa auditora da su visto bueno, entonces estos estados financieros se presentan en una junta general de accionistas para que pues pueda ser revisado por esta junta y se someta a votación la aprobación de estos estados financieros. Una vez que los estados financieros sean aprobados, ahí es cuando recién se hace de público conocimiento de estos, se publican esos estados financieros. Y así todo el mercado, pues, se entera, tiene ya los números exactos, ¿no?, de cómo le ha ido a la empresa, ¿ya? Estas juntas generales de accionistas se pueden, a ver, acá un rato voy a pasar, aquí tengo una, a ver, estas juntas generales de accionistas, antes de eso, la Ley General de Sociedades establece que es la que ustedes también ahí en el pie de página, la Ley 26887, esta Ley General de Sociedades establece que por lo menos las empresas deben de convocar a una junta obligatoria anual de accionistas, por lo menos, ¿ya? Y que esto se tiene que desarrollar dentro de los 3 meses siguientes al término del ejercicio económico. Es decir, entre enero y marzo, en ese periodo es que debe llevarse a cabo esta junta obligatoria anual de accionistas, ¿sí? Estas juntas de accionistas deben de llevarse a cabo con la finalidad de discutir varios puntos, ¿no? Ya les estaba mencionando, uno de ellos es, pues, ver los resultados económicos del ejercicio anterior. Entonces, para eso presentan los estados financieros auditados y los tienen que revisar y someter a aprobación, ¿ya? Y además también, pues, pronunciarse sobre la gestión de la empresa. Otro tema vinculado al punto anterior es sobre la aplicación de las utilidades, ¿no? Si es que es una empresa, pues, que ha obtenido una utilidad neta positiva, es decir, la empresa ha generado efectivamente utilidades, entonces se tiene que discutir qué es lo que se va a hacer con esas utilidades, cómo se va a aplicar esas utilidades, ¿ya? Y es que puede ser que en algunos casos se decida, pues, reinvertir esas utilidades, ¿sí?, en la empresa. Entonces se quedan ahí como utilidades retenidas. O podría ser que se distribuyan esas utilidades entre los accionistas, ¿no? Y a esos recursos, esas utilidades que se distribuyen entre los accionistas es lo que se le denomina dividendos, ¿ya? Entonces, en estas juntas obligatorias es justamente donde se va a aprobar lo que se llama la política de dividendos, ¿ya?, que es un documento aparte que en estas juntas debe de aprobarse. Es decir, determinar cuál va a ser, cuál va a ser la política de dividendos de la empresa, ¿no? Es decir, esta empresa va a repartir dividendos en el presente año o no va a repartir, y si es que sí lo va a hacer, en qué porcentaje o hasta qué porcentaje,
o bajo qué condiciones es que se distribuirían los dividendos, qué es lo que tendría que cumplirse antes. Todo eso tiene que estar estipulado en este documento que es la política de dividendos, ¿ya? Entonces, en las juntas obligatorias anuales de accionistas, ahí es donde se va a pronunciar sobre qué se va a hacer con esas utilidades. Se reinvierte en la empresa, se reparte a los accionistas o también puede ser que se haga un mix, ¿no? Un porcentaje para reinvertir y otro porcentaje para distribuir en forma de dividendos. ¿Ya? Entonces, eso es otro punto. Otro punto que también se puede discutir en estas juntas obligatorias anuales es, pues, elegir a los miembros del directorio, ¿no? En caso de que corresponda, también se podría elegir a los miembros del directorio y fijar cómo es que se va a hacer su retribución, ¿no? El pago de estos miembros. También, pues, designar o delegar a quienes van a cumplir este rol de auditores externos, quienes van a tener esta opinión independiente sobre los resultados, documentación de la empresa. Por ejemplo, en el caso de, aquí he puesto, ¿no?, un ejemplo de una publicación de una convocatoria a estas juntas de accionistas, y es que justamente la Ley General de Sociedades se estipula que el directorio o la figura, digamos, que en ese momento pues cumpla esta función de directorio, es la que hace la convocatoria a la Junta General, ¿ya? De accionistas. Y ellos son los que deben establecer, pues, el lugar, la fecha en la que se va a llevar a cabo justamente son los que justamente van a determinar, ¿no?, la fecha, el lugar en la que se va a llevar a cabo esta junta de accionistas. ¿Ya? Entonces, eso es en cuanto a la junta de accionistas.
Disculpen, chicos, tuve un percance aquí. Ya, a ver, continuamos, mil disculpas. Les estaba diciendo que en el caso de estas juntas obligatorias de accionistas, pues la Ley General de Sociedades estipula que se debe de hacer esta convocatoria y lo debe de hacer el directorio, en este caso, el que debe de convocar, ¿no? Justamente a esta junta de accionistas, ¿ya? Y para ello, además, pues que se debe cuando una vez que ya llegue el día, ¿no? Se lleva a cabo esta junta, que tiene que haber un quórum mínimo, digamos, para que finalmente se lleve a cabo, ¿no? Para ello hay una primera convocatoria, luego hay otra segunda convocatoria en caso, pues, de que en la primera no hubiera habido el quórum necesario, ¿ya? Lo otro también es que parte de eso es que sí se tiene que hacerse público esa convocatoria. Usualmente en algún diario de circulación nacional tiene que publicarse este aviso de convocatoria, además indicar la fecha, lugar, también indicar cuál va a ser la agenda a tratar en esta junta, los asuntos que se van a tratar. Ahí ustedes ven justamente el ejemplo de una convocatoria que hizo Intercorp, ¿no? Y cuál fue la agenda en ese momento, que era de aprobar la memoria anual del año anterior, los estados financieros, cómo se iba a aplicar las utilidades, hablar también sobre la distribución de los dividendos y delegar en este caso en el directorio, ver pues si es para que ellos puedan tomar decisiones sobre la capitalización de utilidades y aprobar este documento del que ya les he estado mencionando, que es la política de dividendos, ¿ya? A ver, veamos justamente a ver, un momento, les voy a compartir otra pantalla sobre esta política de dividendos. Listo. Ya. A ver, estamos viendo, justamente estamos en la página de la SMV, donde en la sección de emisores en mercado principal, porque ustedes saben pues que hay dos mercados, ¿no? Un mercado principal y el otro que es el mercado alternativo de valores, ¿no? Entonces, en el mercado principal, en ambos mercados, ya tanto en el mercado principal como en el mercado alternativo, pues hay información sobre las empresas que están cotizando en cada uno de estos mercados, ¿no? Información sobre quiénes son las empresas, información financiera, y pueden ver sus estados financieros, las memorias anuales, los hechos de importancia, prospectos, que es algo que hemos estado revisando cuando hablamos sobre las emisiones primarias. Ahí también hablamos sobre los informes de clasificación de riesgos. Y otro documento importante, otra sección importante es esta, la de política de dividendos, ¿ya? Que lo van a encontrar, que repito, tanto en la sección de mercado alternativo, para las que estén negociando en este mercado, como en la sección de mercado principal, ¿ya? En el mercado principal, entonces entramos a política de dividendos, y aquí tenemos a todas las empresas que negocian en este mercado principal y las políticas de dividendos que se han ido aprobando, ¿ya? Acá tenemos todas las que se han ido aprobando en este año. Además, algo decía mencionar. Allá. En el caso de estas políticas de dividendos, pues que se aprueban en estas juntas obligatorias anuales, sin embargo, podría durante el año darse otras juntas también, ya que son las juntas generales de accionistas. Ya no se llama junta obligatoria, sino la junta general de accionistas. Y en estas juntas también podría volverse a tocar ese tema de los dividendos, ¿sí? Porque en algunos casos, en estas juntas obligatorias establecen lineamientos como que más generales y dejan a potestad de que cuando se celebren las otras juntas hagan algún ajuste o se decida finalmente cuánto exactamente se va a distribuir de dividendos, ¿ya? Entonces, pues acá ya tengo algunos descargados de algunas políticas de dividendos y podemos ver, por ejemplo, ¿no? A ver,
podemos ver esta, ¿ya? Esta es la política de dividendos de la caja, no lo dice acá, pero es de la Caja Rural Los Andes, ¿ya? Que es una de las empresas que está aquí publicada. No me acuerdo qué página fue, pero una de estas es, ¿ya? Entonces, de esta caja he descargado la política de dividendos y lo que mencionan es, ellos son un poquito más, en este momento cuando se celebró esto, que me parece que es del 2020, si no mal recuerdo, acá está, Caja Rural de Ahorro y Crédito, del 10 de agosto del 2020, ¿ya? Recordemos, agosto 2020, pues estábamos obviamente en un momento donde la economía y sobre todo el sistema financiero y más aún este tipo de empresas pues que dependen mucho de su segmento objetivo es justamente la MIPE, uno de los más golpeados por la pandemia. Entonces, en ese momento, ¿qué es lo que decidieron? El acuerdo fue, ¿ya? El acuerdo, dice, luego de una amplia deliberación, la Junta General de Accionistas acordó por unanimidad la propuesta que había sido formulada por la presidenta, ¿no? La presidenta de directorio. Y que acuerdan aprobar, dice, no repartir dividendos por el plazo de 5 años, capitalizando todas las utilidades generadas por la sociedad durante dicho tiempo, con el objeto de fortalecer el patrimonio. Entonces, en ese momento, dada la coyuntura, la situación que venía pasando la empresa y específicamente, pues es el impacto que estaban teniendo sus clientes, es que decidieron no repartir dividendos por un plazo de 5 años y más bien pues capitalizar las utilidades, todas las utilidades que se vayan a generar durante ese plazo, que más bien se capitalicen para fortalecer el patrimonio de la empresa, ¿ya? Este caso específico fue algo así más radical, ¿no? Nada de dividendos por un plazo de 5 años, ¿ya? Veamos otra empresa del sistema financiero también. En este caso, esta es la política de dividendos de Bank of China, Perú. Ellos lo que establecen, primero lo que hacen, declarar, digamos, cuáles son los criterios que toman en cuenta para la política de dividendos, que van a establecer más líneas más abajo. Y que también aprovecho de mencionar que son criterios que en general se aplicaría para cualquier tipo de empresa, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Dice que la declaración de pago de dividendos no debe causar al banco ningún incumplimiento legal. En general, cualquier empresa, para determinar, digamos, cuánto para determinar su política de dividendos, lo primero que tiene que hacer es que la empresa esté cumpliendo todos los requerimientos que vayan a haber, requerimientos legales, en este caso, si son empresas del sector real, el tema de los impuestos y haber cumplido con todas sus otras obligaciones, ¿ya? Para recién fijar el tema de los dividendos. Lo otro es pues que la declaración pago de dividendos no debe afectar de manera negativa el crecimiento y fortalecimiento económico del banco y en general de la empresa, ¿no? De cualquier empresa. Y es que para decidir sobre qué se van a hacer con esas utilidades, si se va a distribuir dividendos, en qué porcentaje o no, la distribución de dividendos no debe de afectar de manera negativa a la empresa. Es decir, si la empresa está en este momento pasando por una situación de estrés, una situación donde dada la coyuntura económica, pues las ventas o los ingresos incluso se han desacelerado o incluso han caído con respecto a periodos anteriores, entonces, y la empresa, de repente, ¿no? La empresa ha tenido, pues, unas pérdidas, en ese caso, bueno, no habría dividendos, pero si las ventas, sí se ha logrado tener ventas, pero estos se han desacelerado con respecto a periodos previos, de tal manera que la empresa ha registrado utilidades, pero el nivel de utilidades que ha registrado es mínimo o es menor a lo que se esperaba y estamos en una coyuntura donde pues hay una desaceleración en general de la economía y se avisora que todavía eso tomaría un periodo de recuperación. Entonces, se debe de priorizar el crecimiento y el fortalecimiento de la empresa. Entonces, con esas utilidades más bien deben de destinarse a eso, a fortalecer a la empresa,
¿ya? Y no priorizarse el tema del pago de dividendos. Y justo esto va en línea con lo tercero, ¿no? Dice que no se afecte el desempeño comercial y financiero, teniendo en cuenta también la coyuntura económica y financiera del país, ¿sí? Que los dividendos puedan distribuirse una vez que se hayan recuperado las pérdidas acumuladas en ejercicios anteriores y que se hayan efectuado todas las provisiones. Bueno, en el caso de las empresas del sistema financiero, sabemos que las empresas tienen que tener estas reservas, ¿no? Para pérdidas esperadas, que eran justamente las provisiones, o tener para lo que son las pérdidas inesperadas, como es el capital regulatorio, ¿ya? Entonces dice, al respecto, teniendo en cuenta dichas políticas, se aprobó la siguiente política de dividendos para Bank of China. Dice, bueno, la empresa, en este caso un banco, tiene que cumplir una reserva legal que se estipula en la ley de bancos, pero vayamos a un segundo. Dice que teniendo en cuenta el mejor interés del banco, este no distribuirá dividendos logrados en el ejercicio del año 2023. Recordemos que esta es una política que de este año, aprobada a inicio de este año, y que hasta es donde se estaba decidiendo qué se iba a hacer con las utilidades obtenidas en el año anterior, ¿no? En el 2023. Entonces, lo que determinan es que no se va a distribuir esos dividendos, no se llegó a distribuir esos dividendos, ¿ya? Sin embargo, dice, respecto al 2024, en caso existan utilidades distribuibles, estas permanecerán en los resultados acumulados y o podrán ser capitalizados y o podrán ser distribuidas como dividendos en un porcentaje que decida la Junta General de Accionistas en su reunión ordinaria. Es decir, aquí están dejando abierta la posibilidad de distribuir los dividendos generados en el 2024, ¿no? Están diciendo que va a depender de lo que decida la Junta General en una reunión ordinaria, es decir, no en la obligatoria, ¿no? Que eso ya se llevó un poco antes, ¿no? Se llevó a cabo, sino en la junta ordinaria, que ellos dejan a potestad a esta junta decidir si es que se distribuye, se reinvierte todo en la empresa, se capitaliza esas utilidades y o se distribuye como dividendos, ¿ya? Están dejando abierta esa posibilidad. Dice, la política permanecerá vigente por todo el 2024, debiéndose aprobar una nueva política de dividendos en la Junta Obligatoria Anual a celebrarse en el 2025. ¿Ya? Entonces, va a depender de la Junta General de Accionistas, que se va a dar en una reunión ordinaria, decidir si es que las utilidades que genere la empresa en cada uno de los trimestres del 2024 se distribuyen o no, en qué porcentaje. ¿Ya? Pero que en la reunión que se va a celebrar el próximo año, ahí ya se va a discutir nuevamente la política de dividendos, ¿ya? Eso es lo que está mencionando aquí. En otro tipo de empresa, como por ejemplo Luz del Sur, ¿qué es lo que mencionan aquí? Aquí dice que las utilidades que se generan durante el ejercicio, dice, contempla el pago total o parcial en efectivo de las utilidades que se generen durante el ejercicio y hasta el 100% de las mismas. Es decir, aquí tanto las utilidades del ejercicio como las acumuladas, ¿no? Aquí están dejando abierta la posibilidad de que se puede incluso distribuir hasta el 100%. No están determinando un porcentaje exacto, ¿ya? Y ya va a dejar justamente, en este caso, la Junta de Accionistas delega en el directorio de la sociedad la facultad de aprobar la distribución de dividendos, ¿no? O sea, como política están diciendo que hasta el 100% podría ser, pero va a ser el directorio quien finalmente decida qué porcentaje exacto se va a distribuir como dividendos, ¿ya? Todo esto en función a cómo le vaya también a la empresa, ¿no? Dice, esta política de dividendos tomará en cuenta los requerimientos de inversión de la empresa en la medida que las condiciones financieras lo permitan y favorezcan, ¿ya? Y este último, para cerrar este tema, en el caso de Shougang, la empresa Shougang Perú, lo que establecen pues es que en su política de dividendos dice que los dividendos se distribuirán una vez al año, ¿ya? En la Junta General de Accionistas en la que se acuerde distribuir dividendos, se establecerá el porcentaje de las utilidades generadas en el ejercicio que van a ser distribuidas como dividendos. Y dice que el porcentaje de distribución de dividendos con relación a las utilidades generadas podrán variar entre el 10 y el 100%. Entonces,
Aquí están dejando, aquí por lo menos a los accionistas les están asegurando un mínimo de 10%, o sea, de que sí van a recibir dividendos. Ahora, digamos, si esos dividendos va a ser poco o mucho, eso va a depender de lo que decida en su momento la Junta General, ¿ya? Pero por lo menos le están asegurando que el 10% de las utilidades se van a distribuir y que eso podría ser incluso hasta el 100%. Están dejando este margen para distribuir dividendos. Y lo que sí menciona, pues, es que si es que en algún momento la Junta decide no distribuir dividendos, que eso tiene que estar sustentado en la situación financiera de la empresa, ¿no? Y los requerimientos de inversión, ¿ya? Tiene que haber eso, la empresa tiene que estar en una situación, digamos, que amerite, que necesite recursos y pues por ello decidir no distribuir dividendos o que haya requerimientos de inversión para tomar entonces, para que se decida pues no distribuir dividendos, ¿ya? Esas es entonces las políticas de dividendos. Y ustedes aquí tienen para poder revisar ya con mayor detalle todas las políticas de dividendos. Van a ver que hay una variedad, o sea, en cuanto a las políticas o criterios incluso que toman en cuenta. Acá también, como ustedes están viendo, pues dice, establece, ¿no? Cuáles son los criterios que se van a tomar en cuenta para la política de dividendos, ¿ya? Se establecen mínimos o máximos. Acá, por ejemplo, dice, se distribuirá hasta un máximo del 60%, ¿sí? Vía dividendo en efectivo, ¿ya? Entonces, eso ya ustedes lo pueden revisar con mayor detalle. Hay documentos, hay políticas de dividendos donde establecen como un poco lo que está acá, ¿no? Ya establecen políticas de dividendos por un plazo, por varios años, ¿ya? Como para no estar discutiendo año a año, porque ya tienen muy claro cuál es, digamos, el camino que quieren para la empresa, y pues ya determinan de una vez que en los próximos 2 años, próximos 3 años, próximos 5 años, esta será la política de dividendos. Y en su momento se volverá a discutir una nueva política, ¿ya? Como también hay otras empresas que no, que año a año discuten, modifican su política de dividendos. O hay quienes establecen en su política de dividendos, establecen criterios más generales, vamos a decir así, y dejan abierta la posibilidad de que sea el directorio o sea en una junta general de accionistas, en una junta ordinaria, donde ya se determinen como que porcentajes exactos, ¿no? De cómo se distribuiría. ¿Ya? Hay de todo tipo. A ver, entonces, tengo que salimos de acá. A ver, un ratito, ¿qué dice Anthony? Algunos analistas sugieren que un incremento del payout indica que la empresa no encuentra buenas oportunidades de inversión. Así es. ¿Qué es el payout, Anthony? A ver, para que lo compartas con tus compañeros. Sí, profesora, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Ratio es justamente la tasa que se paga de dividendos como porcentaje justamente de la utilidad neta. Así es, ¿no? El dividend, o también payout ratio o dividend payout ratio, ahí estamos hablando del ratio de pago de dividendos, ya en español, diríamos así, ¿no? Es qué porcentaje de las utilidades se van a distribuir como dividendos. Entonces, el incremento en ese porcentaje indica que la empresa no encuentra buenas oportunidades de inversión. Sí, también, ya también. Dado que justamente no están encontrando oportunidades de inversión, entonces prefieren pues canalizar esos recursos y distribuirlos, ya no reinvertirlos en la empresa, sino distribuirlos hacia los accionistas, ¿no?
Y también, pues, porque a veces también tienen que hacer un balance, las empresas tienen que hacer un balance entre, digamos, que haya un crecimiento de la empresa, ¿sí? Pero a su vez también, pues, a los accionistas mantenerlos satisfechos, digamos, con la inversión que están haciendo, ¿no? También puedan recibir esos dividendos, porque los inversionistas, los accionistas están esperando también sus dividendos, ¿ya? Entonces, en todo caso, si los accionistas, digamos, los accionistas no reciben dividendos, se mantendrán como esas empresas, por ejemplo, que hemos estado viendo, ¿no? Donde dice que no se va a distribuir dividendos por 5 años o sea por un año, no se va a distribuir dividendos. Los accionistas van a permanecer tranquilos, digamos, con esa decisión, porque saben que eso se está tomando esa decisión, pues, en pro de fortalecer la empresa, ¿ya? En pro de que se reinvierta en la empresa, de que haya oportunidades de inversión. Y que eso finalmente se va a ver traducido en ¿qué? Se va a ver traducido en un mejor precio de esas acciones en el futuro. Y ahí es donde podrían tener un rendimiento mucho mayor incluso, ¿ya? Entonces, por ese lado, a los accionistas no les, digamos, no siempre los va a... no se van a encontrar insatisfechos, digamos, cuando una empresa anuncie que no va a repartir dividendos. Porque sabe, si es que esto obviamente está sustentado, ¿no? Y que no se va a dar eso, pero porque se va a reinvertir el dinero en la empresa, porque hay oportunidades de inversión y por lo tanto, más adelante se va a ver retribuido todo esto en un mejor precio para esas acciones, ¿sí? Y en todo caso, si es que no hay oportunidades de inversión, entonces la empresa puede ser en ese momento distribuirlo entre los accionistas, no aumentar ese ratio de pago de dividendos. Y así como que en este momento, digamos, en este año no se va a reinvertir porque no hay buenas oportunidades de inversión, pero aprovechamos entonces en cubrir los requerimientos o las expectativas de los accionistas en recibir sus dividendos, ¿ya? A ver, además de participar en estas juntas accionistas, salas de recibir dividendos, que es lo que hemos estado mencionando, por eso se dice que los accionistas tienen un derecho residual, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos un poco la estructura de un estado de resultados. Primero partimos por un ingreso por ventas y luego de eso, ¿qué hacemos? Es deducir los costos de producción o de la mercadería vendida, ¿no? Y más adelante hacemos otras deducciones, como por ejemplo toda la parte de pagos de la parte administrativa, comercial, marketing. Pagamos también incluso los intereses, ¿no? De deudas que tengamos con el sistema financiero o por bonos que la empresa haya emitido. Y también pues se hace deducción por los impuestos que hay que pagar. Entonces, después de todas esas deducciones que se han hecho, es que recién la empresa tiene pues una cifra de utilidad neta. De esa utilidad neta que se ha obtenido luego de que la empresa ya cumplió con sus otras obligaciones, de esa utilidad neta es la que se va a decidir pues finalmente qué porcentaje se distribuye entre los accionistas, ¿no? Y qué otro porcentaje es que se reinvierte en la empresa. Entonces, prácticamente lo que reciben los accionistas, pues justamente es luego de todas las deducciones que se hayan hecho, ¿no? De ese residuo, por eso se llama de derecho residual. Derecho también digamos, a fiscalizar a la empresa, y esto ya está vinculado con tener una parte digamos, una participación en el número de acciones de la empresa. Derecho de suscripción preferente de acciones, y es que a veces se dan emisiones de acciones donde esta oferta está orientada específicamente hacia los actuales accionistas. Solamente los actuales accionistas pueden comprar esas acciones. Entonces, eso se llama derecho de suscripción preferente. El otro derecho es derecho a participar en el reparto del patrimonio neto que resulte de la liquidación. Si una empresa pasa por un proceso de liquidación, ahí también, primero, lo que tiene que hacer la empresa es cumplir con toda la deuda que tenga con los trabajadores, ¿no? Los derechos laborales y demás.
Una vez que ya se cumple con los trabajadores, también de cumplir con los proveedores, ¿no? La deuda que puede haber con los proveedores, deuda que puede haber con los acreedores también. Si luego de haber cumplido con todo eso, aún todavía quedan recursos de esa liquidación, eso se distribuye entre los accionistas. Entonces, por eso se llama derecho a participar en el reparto del patrimonio neto de la empresa, ¿ya? Luego de que esta empresa haya pasado por un proceso de liquidación. Ahora, ¿qué obligaciones ustedes creen que tengan los accionistas? A ver, los escucho. ¿Qué obligaciones tendrán? ¿O solamente son derechos? Chero dice obligación de pago. ¿A qué te refieres, Chero? Si puedes comentar un poquito. A ver. Profesora, una de sus obligaciones sería cumplir con las resoluciones de la Junta General de Accionistas. O sea que el accionista tiene la obligación de seguir el pie todos los acuerdos que se generan en la Junta General de Accionistas. Así es, sí. Gracias, Isabel. A ver, ¿qué mencionan los compañeros? Obligación de pago cuando hay pérdidas, resumen. Participar en las reuniones que tengan, me preguntan. Bueno, sí. Más que pregunta, afirmación sería, ¿no? Sí, participar en las reuniones también, que cuando haya convocatoria de acción, convocatoria a las juntas de accionistas, que participen en esas juntas, ¿ya? También tienen esa obligación, ¿no? Asistir a las juntas, respetar el derecho de los demás accionistas, participar en las decisiones de la empresa. Participar, si es que tiene, digamos, propiedad sobre un tipo de acciones que le permitan eso de participar participar, votar en las juntas, sí, está obligado a hacerlo, ¿no? No perjudicar a la empresa, vendiendo información confidencial. Sí, ahí tener de hecho, todas las decisiones que se toman en estas juntas de accionistas, pues tienen que quedar en la empresa. Tiene que haber la reserva del caso. Y sí, pues ustedes lo han resumido bien, esa obligación pues de cumplir con los pagos que haya que hacer, o cuando de repente si va a haber aportes de capital, si se requiere que haya aportes de capital, que lo hagan. En las empresas del sistema financiero, por ejemplo, cuando están en un momento pues de estrés, en un momento donde el ente regulador les exige que incrementen capital, pues los accionistas tienen que hacer ese aporte de capital, ¿ya? Aportar la parte que les corresponda, ¿no? Para finalmente en su conjunto pues cumplir con el nivel mínimo de capital que le está requiriendo el regulador. Responsabilidad de las PERES también, ¿no? Si es que hay, digamos, hay resultados negativos y hay que cumplir, hay que asumir también esas. Y participar en las juntas generales de accionistas y cumplir con todos los acuerdos que se han establecido en estas juntas de accionistas, ¿ya?
De hecho, en las juntas generales, como les estaba mencionando, se pide pues que haya un quórum mínimo, ¿no? Para poder, lo que se le llama un quórum simple, ¿ya? En algunos casos, para que, es decir, que haya por lo menos el 50% que haya la participación, que estén presentes en la junta, por lo menos quienes representan al 50% de las acciones que tengan justamente derecho a voto, ¿ya? Eso es lo que se pide como mínimo para decir que ya se ha cumplido con ese quórum simple. Sobre todo esto en una primera convocatoria, ¿no? En caso de que en la primera convocatoria no se cumpla con este 50%, entonces se hace una segunda convocatoria y ahí, para que se lleve a cabo esa junta, se podrá llevar a cabo si es que haya participación, o sea, si hay presencia pues de accionistas, ¿no? Pero aquí sí ya no se pide un mínimo, ¿ya? Con la concurrencia de cualquier número de accionistas que tengan derecho a voto, ya se puede llevar a cabo esta junta. De hecho, cuando se hace la convocatoria, ahí se tiene que especificar cuál es el criterio, ¿no? Se va a hacer bajo el criterio de quórum simple, o hay otra modalidad que se llama el quórum calificado, es otro ya más específico, ¿ya? Entonces, se tiene que indicar eso. Ahora, todos los acuerdos que se adopten en una junta general tienen que ser, para que ese acuerdo sea válido, tiene que tener pues el voto es aprobatorio o favorable de la mayoría de las acciones suscritas que tengan derecho a voto justamente, ¿ya? Eso tiene que, digamos, de esa manera es la que tiene que llevarse a cabo estas juntas. A las juntas también podrían, si una vez que son convocadas, podrían ser aplazadas también. Los mismos accionistas pueden solicitar, digamos, pero para ello pueden solicitar que se aplace la celebración de esa junta, pero para ello tienen que tener representar por lo menos el 25% de las acciones suscritas con derecho a voto, ¿ya? Solo teniendo esto es que pueden solicitar que se aplace la junta, pero solo por una vez nada más. Y ese aplazamiento tiene que ser como máximo de 5 días. No es que lo van a aplazar al próximo mes, máximo de 3 a 5 días. Ese es el rango máximo que se puede aplazar la celebración de la junta una vez que ya había sido convocado, ¿no? Para tener justamente para poder ejercer ese derecho a voto, también se hace dentro de los estatutos de la universidad tiene que quedar establecido cuál va a ser el criterio o el corte de la fecha para hacer un listado de quiénes son los accionistas que van a poder participar en la junta, ¿no? Porque pues como ustedes saben, las acciones se van negociando diariamente. Entonces tiene que haber una fecha de corte, no sé si la junta se va a llevar a cabo a finales de marzo, por ejemplo, y se está haciendo la convocatoria, no sé, a la quincena de marzo, entonces tiene que quedar claro cuándo es que van a hacer la fecha de corte para hacer como que su listado de accionistas, ¿no? Quiénes son los que en ese momento tienen ese derecho a voto y a quienes se les va a convocar, ¿ya? Y qué porcentaje, qué clase de acciones tienen que tener para poder participar de estas juntas. Y además, pues, estas juntas tienen que estar, pues, certificadas o avaladas, digamos, con un acta, ¿no? Tiene que cerrarse con un acta sobre todos los acuerdos que se hayan tomado en estas juntas, ¿ya? Ahora, lo que sí es que sí hay ya medios, hay fórmulas legales, digamos, para que si alguien no está de acuerdo con un acuerdo que se tomó, que puede impugnar la sesión, que pues se pueda suspender esos acuerdos y demás, ¿no? Ya, figuras ahí legales que hay, ¿ya? Sí lo existen. No es lo usual, pero sí podría darse, ¿ya?
Ahora, dijimos que en estas juntas de accionistas, uno de los puntos que se puede tratar aquí es justamente el tema de la designación o la elección, ¿no?, de los miembros del directorio de la empresa. En el estatuto de la empresa, ahí es donde se debe establecer cuál es la cantidad, cuál va a ser el número de directores que va a tener la empresa. Ya se tiene que establecer esto. Y que puede ser como mínimo uno, ¿ya? De uno, perdón, alguien levantó la mano, escuché un sonido, no, ya. Profesora, respecto a estas acciones, por ejemplo, el accionista que tenga la mayor cantidad, el que tiene que designar el directorio. Te escuché la última parte, Chero. ¿Me puedes repetir? Sí, por ejemplo, ¿no? En una empresa, por ejemplo, digamos, está compuesto por 100 accionistas, pero esos 100 accionistas hay dos que tienen, por ejemplo, el 51%. Ellos no tienen la prioridad número uno de tomar acción o elegir a su director o a su representante. ¿Al directorio de la empresa te refieres o a tomar decisiones sobre la empresa? A tomar decisiones. A ver, en el número de votaciones, es de acuerdo también a la participación que tengas, ¿no? Porque no se cuenta o no vale igual el voto de alguien que tiene, como mencionas, el 52% de alguien que tiene 25% o tiene el 10%, ¿ya? Por más que tengas acciones, y esto justamente es la siguiente lámina sobre, bueno, la que sigue, sobre las clases de acciones, ¿no? Hay una clase de acción que sí te da justamente ese derecho a voto, derecho a votar en estas juntas. Pero digamos, ese peso que tendría tu voto depende, pues, del porcentaje de acciones también que tengas, ¿no? Sí va a depender de eso. Ahora, en el tema de la elección, en general, para cualquier tipo de decisiones, ¿no? Como puede ser el tema del número de directores, digamos, que pueda tener también la empresa, ¿ya? Ahora, otro punto es justamente con qué objetivo alguien compra acciones en una empresa, ¿no? Habrá quienes sí compran acciones con el objetivo, pues, de participar en la gestión de la empresa, es decir, tomar decisiones en la empresa, tener ese derecho a votar, derecho a opinar, ¿ya? E incluso, pues, al comprar una participación importante en la empresa, que pueda gestionar la empresa y pueda su voto finalmente decidir los destinos de la empresa, ¿sí? Y esto sucede, pues, en los casos, por ejemplo, de fusiones, ¿no? Que son las fusiones de adquisición. Hay empresas, pues, que en estos procesos de integración vertical o integración horizontal, deciden adquirir, ¿no? Ya sea a un competidor o una empresa que esté dentro del mismo sector, o ya sea que quiera adquirir de repente a una empresa que está dentro del sea una empresa proveedora, tal vez, ¿no? Entonces, ahí es justamente cuando se dan estos procesos de ofertas de adquisición, ¿ya? Y ahí es justamente con qué objetivo se da esto. Se da con el objetivo de poder tener control sobre la empresa, ¿ya? De poder gestionar a la empresa. Con ese objetivo es que se da estas ofertas. De hecho, en la página de la SMV se publican cuáles son las ofertas las ofertas públicas de adquisición, y sobre qué, incluso hasta sobre qué
sobre qué tipos de acciones están haciendo estas ofertas, ¿ya? Y se presenta toda la documentación, incluso una valorización también, ¿no? Que es lo que lo veremos más adelante ya mostrando el caso específico de alguna de estas adquisiciones, ¿sí? Pero sí, sí es posible ver esto. Sí, a ver, ya no que estamos acá. A ver, aquí estamos en la página de la SMV y ustedes van a ver justamente acá, en el siguiente punto de política de dividendos son las ofertas públicas de adquisición, ¿ya? Entonces, aquí tienen ustedes todas las ofertas que han estado habiendo y pueden ver ahí este tipo de documentación, ¿no? Por ejemplo, la OPA formulada por Holding Bursátil Regional dice sobre las acciones del Grupo Bolsa de Valores de Lima. Entonces, hay una carta de comunicación de esta oferta pública, el prospecto informativo, también hay un informe de valorización, que cada uno de los documentos del prospecto están presentando, cuál es el informe que ha emitido el directorio de la bolsa sobre esta OPA que se está haciendo, ¿ya? Y además también debe estar por acá el informe de, ¿dónde está? Contrato pasado. No hay otro, que es el informe de la valorización. Bueno, eso ya lo vemos en su momento, cuando hablemos de valorización, ¿ya? Pero entonces en estas cartas justamente, pues, aquí así, de esta manera el mercado se entera, ¿no? Se entera si es que alguna empresa pues tiene intención de adquirir a otra, ¿ya? Y cuáles serían las condiciones, qué tipo de acciones quiere adquirir de la otra empresa, ¿sí? Eso es lo que se puede ver acá. Por ejemplo, este es el aviso, digamos, de la OPA, dice inicio de vigencia de la oferta pública de adquisición de las clases de acciones, de las acciones clase A y B del Grupo Bolsa de Valores de Lima, ¿no? ¿Y quién está haciendo esto? Holding Regional. Que envíe justamente en el marco de la normativa, está lanzando esta OPA, ¿ya? Sobre estas acciones de esta empresa, ¿no? Para ello, dice, la entidad valorizadora MSRA es quien ha emitido un informe de valorización para la OPA dirigido a los accionistas del Grupo Bolsa de Valores de Lima, ¿ya? Ya hay un informe de valorización que sustenta justamente eso, ¿ya? Y el objetivo es adquirir el 7.95% de acciones de clase A, el 6.18% de clase B, ¿no? Y acá todos los términos, digamos, la documentación que se está presentando. Y, no tenemos acceso, pero justo aquí, al parecer, estaba el informe de valorización, ¿no? Que acá lo dice. Incorporamos el informe de valorización emitido por la entidad valorizadora. Sí, no sé por qué, no me permite acceder. Pero bueno, en otros casos ya lo podemos ver en su momento, ¿ya? Entonces, ahí es donde pueden revisar un poquito más sobre estas OPAs. Ya, ahora, eso es en el caso de un grupo de accionistas, de quienes compran acciones, ¿no? Pero habrá otros que no están buscando pues, participar en la gestión de la empresa, sino lo están viendo más bien como un instrumento de inversión, ¿no? Lo que quieren es obtener un rendimiento, ¿ya? O quieren obtener un rendimiento y el rendimiento de esas acciones tiene dos componentes, ¿ya? Tiene dos componentes. El primer componente es los dividendos que van a recibir y el segundo componente es la ganancia de capital, es decir, la variación porcentual del precio de esas acciones, ¿sí? En este caso, en general, puedo decir que los activos financieros generan un rendimiento para los inversionistas a través de dos fuentes, ¿ya? Su rendimiento tiene dos componentes. Por un lado, viene por los flujos corrientes que reciban, ¿sí? Por este activo financiero,
y por el otro lado viene a ser por la variación que tiene el precio de ese activo financiero que se adquirió. En cuanto al primer componente, que son los flujos corrientes, en el caso de los bonos estaremos hablando, pues, o en el caso de las acciones estaremos hablando de los dividendos, ¿no? Esos son los flujos que van a recibir los accionistas, ¿ya? Los dividendos. Y en el caso de los bonos, ¿cuáles serán los flujos corrientes que reciban los accionistas? ¿Qué creen ustedes? ¿Los cupones? Así es, ¿no? Los cupones. Esos son los flujos que van a recibir los inversionistas periodo a periodo, ¿ya? Entonces van a ser los cupones. Entonces un componente del rendimiento que van a tener los bonistas van a ser los cupones. Viene por el lado de los cupones. Y el otro componente viene a ser la variación porcentual del precio, ¿no? Entonces, variación porcentual que puede ser, pues, positiva o negativa. Entonces hablaremos de una ganancia de capital en caso que esa variación porcentual sea positiva, o hablaremos de una pérdida de capital en caso que esa variación sea negativa. Y otro objetivo será el de especulación, ¿no? Y es que hay quienes compran acciones, pero lo están solamente con el objetivo de tener un rendimiento, pero un rendimiento basado específicamente en la ganancia de capital, ¿ya? No están esperando, digamos, recibir dividendos, ¿no? Su periodo de tenencia es bastante corto, no está orientado, pues, a esperar el periodo en el que la empresa recién distribuye dividendos, sino están solamente viendo el segundo componente, que es la variación en el precio. Identifican alguna oportunidad o hacen digamos, un análisis de cuál es el escenario ahora y qué coyuntura específica se está pasando, hacen una prospección de eso y pues toman una decisión, ¿no? Ya sea de comprar algún instrumento porque tiene alguna expectativa, pues, que esto en el muy corto plazo va a tener un impacto sobre el precio y ahí tendrían una ganancia, ¿no? Un diferencial a favor. Ahora, ¿cuáles son los tipos de acciones? Tenemos acciones comunes, que son las acciones donde da derecho a participar en el capital y en las utilidades de la empresa. Estas acciones son las que justamente tienen derecho a voto en la Junta General de Accionistas. Hay otras acciones que son las acciones preferentes. Las acciones preferentes, como su nombre lo indica, son aquellas que tienen preferencia para el cobro de los dividendos. Es decir, una vez que la empresa, pues, ya haya cumplido con todas sus otras obligaciones, ¿no? Con trabajadores, proveedores, fisco, acreedores y demás, y ya registre utilidades positivas y decida, pues, y se decida distribuir esos dividendos, entonces a quienes primero se les va a distribuir es a los que tienen acciones preferentes, ¿ya? Y luego recién se empieza a pagar a los que tienen acciones comunes. El otro tipo de acción vienen a ser las acciones de inversión. Las acciones de inversión son aquellas donde los trabajadores, pues, tienen participación. Estas acciones se crearon en el gobierno de Velasco Alvarado, con la finalidad, pues, de darle acceso, digamos, de otorgarle el derecho a los trabajadores de tomar decisiones en la empresa e incluso de más allá de recibir un salario, recibir un beneficio, ¿no? También recibir parte de las utilidades de la empresa, ¿ya? Entonces, ahí es cuando se crea las acciones de inversión. En su momento no se llamaban así, sino se llamaban acciones laborales. Estas acciones de inversión básicamente se dieron en las empresas de los sectores minero, industrial, pesquero, azucareras, básicamente en estos sectores, ¿sí? Y en estas acciones, sin embargo, en otros mercados
no existen como tal, ¿ya? No se están negociando. Lo que sí podemos ver en otros mercados, en mercados de valores de otros países, podemos ver acciones comunes, acciones preferentes, pero acciones de inversión como tal es muy, muy difícil. Entonces, por lo mismo, su frecuencia y volumen de negociación es menor, ¿no? No son tan negociables, ¿ya? Y por eso es que han habido, pues, propuestas para poder hacer algún tipo de reconversión, digamos, de estas acciones. Ahora, aparte de estas tres que se negocian, que como tal, así como estas denominaciones se negocian en las bolsas de valores, tenemos otras denominaciones que las he puesto aquí con una viñeta diferente, que vienen a ser los warrants, ¿ya? ¿Qué son los warrants? Los warrants son, se le da esta denominación warrants o stock options también, se le da esta denominación cuando la empresa decide, pues, darle a un grupo de sus trabajadores y principalmente a la plana gerencial, les da el derecho de poder comprar una parte de las acciones de la empresa, ¿ya? Pero le dan derecho, más no está obligado, por eso también se le llaman stock options, ¿ya? Le dan derecho a que puedan comprar acciones de la empresa y a un precio que se va a fijar antes, y un precio que obviamente, pues, es distinto, ¿no?, al que se está negociando en el mercado en ese momento. Supone que es un precio más ventajoso. Ahora yo les pregunto, ¿no? ¿Cuál creen ustedes que sea la motivación de la empresa para establecer este tipo de oferta, digamos, ¿no? De que los trabajadores o los gerentes puedan comprar acciones de la empresa en la que están trabajando. A ver, Miguel. Profesora, ¿podría ser que es para eliminar los problemas de agente principal? Es decir, incentiva a los trabajadores o al gerente que cumpla con los intereses de los accionistas. Así es, Miguel. Gracias. Anthony. Sí, como dice mi compañero, justamente algunos textos mencionan que lo que se considera un costo de agencia, ¿no? Justamente que es el costo que se incurre en el cual, o sea, por el medio del cual se incurre debido a que tú, o mejor dicho, los accionistas colocan personas que entonces, Anthony, te estoy dejando de escuchar. Algo pasó. ¿Ahí me escucha? Ahora sí. Ya, listo. O sea, algunos textos mencionan lo que es el costo de agencia, que hace referencia justamente al costo de que los accionistas coloquen a personas, en este caso serían a los administradores de la empresa, para que puedan tomar decisiones, y en este caso tienen que alinearse los objetivos, ¿no? Porque podría darse el caso de que de repente el trabajador tenga incentivos para ir en contra de los intereses del accionista, entonces tendrán que alinearse los objetivos justamente por ese tipo de incentivos, ¿no? Que serían los warrants, que son un tipo de opción OTC, ¿no? Ahí, palmitas. Así es. Ok, ¿alguien más quería participar? No. Ya. Efectivamente, ¿no? Lo que han mencionado tanto Miguel como Anthony, ¿ya? Esto se establece con la finalidad, pues, de minimizar o reducir estas consecuencias, este problema que podría haber del principal agente, ¿no? Lo que está buscando la empresa, pues, es de alinear un poco las decisiones o los objetivos que tengan los gerentes, los que tomen decisiones sobre la empresa, con lo que finalmente es lo mejor para la empresa. Lo que están buscando es que las decisiones que tomen estos trabajadores, estos gerentes, siempre vaya en pro de crear valor para la empresa, ¿ya? No pensar solo en el corto plazo, no pensar solo en que la empresa en este año tenga utilidades, ¿no? Que muestre los números en azul y muestren las utilidades interesantes, sino pensar en el mediano y en el largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que va a sumar para la empresa? ¿Ya? Porque a veces pasa, pues, que, digamos, en muchas empresas pasa que la remuneración de estos gerentes no solo es
lo que ellos reciben no solamente es una remuneración fija, sino también tienen ahí un componente variable que está ligado a los resultados que obtenga la empresa, ¿no? Tienen estos que se le puede llamar como unos bonos de éxito, ¿no? Entonces, podría darse ese tema de que ellos con la finalidad pues de tener estos buenos resultados, en este año tomen decisiones que vayan a mostrar esos números muy, muy buenos, muy interesantes en este año, pero vaya en contra o en perjuicio de lo que la empresa vaya, o las consecuencias, digamos, de esas decisiones se vaya a ver recién en los años venideros. Entonces, al ofrecerles la posibilidad de que el trabajador compre acciones de la empresa, lo que quieren es que este se convierta en accionista de la empresa, que se sienta parte de la empresa, que sus decisiones vayan en favor de la empresa en sí. ¿Ya? Porque si eso se va a verse traducido en un incremento en el precio de esas acciones y por lo tanto también así se va a ver beneficiado. O si es que toma decisiones contrarias, pues entonces la pérdida que podría haber o la caída en el precio también lo va a perjudicar a este trabajador. ¿Ya? Entonces, eso es finalmente por lo que se establecen estos warrants, por este problema de principal agente. Hay otra denominación, ya, también está con otro tipo de viñeta, y son las acciones de tesorería. Las acciones de tesorería son aquellas acciones que han sido recompradas por la empresa, ya, son aquellas acciones que la empresa en un momento ha decidido retirarlas del mercado y las ha recomprado. ¿Dónde uno va a poder ver el detalle de esto si la empresa tiene una acciones de tesorería? Eso lo ve en las notas de los estados financieros. En la sección de patrimonio, ahí va a poder tener esa información. Ya, a ver, continuamos. Ya habíamos estado, cuando hablamos de mercado de valores, estuvimos hablando pues justamente sobre este proceso que está pasando nuestro mercado de valores, y es que justamente las acciones se negocian en un mercado de valores, ¿no? Entonces, ya habíamos dicho pues que estamos en un proceso de implementación de este nuevo mercado, que es el NUAM Exchange, que está agrupando a las bolsas de valores de Lima, de Santiago y de Colombia. Y que se espera, y que justamente, ¿por qué puse esto de aquí? Porque justamente uno de los ejecutivos de Nuam Exchange expresó que va a ser el primer mercado, digamos, que se va a implementar, con el que van a empezar a operar, va a ser justamente con los títulos de renta variable, ¿ya? Son los que van a empezar a implementar, se espera que para el segundo trimestre del próximo año. Que habría una única plataforma de negociación, ¿no? Y bueno, ya en ese momento los traders de Perú, Colombia y Chile pues van a operar en una misma plataforma, con las mismas condiciones y todo eso. Ya me imagino que en los siguientes meses pues tendremos un poquito más claro la parte regulatoria, ¿no? Como qué cambios o adecuaciones, qué es lo que va a haber con respecto a esto, ¿ya? Pero de momento lo que se tiene claro es que los activos con los que se van a empezar a operar son con los de renta variable, ¿no? Y indicó además que ya más adelante se añadirían los otros mercados como son renta fija, derivados y demás. Este es justamente este Nuam Exchange, es un mercado pues que tiene una capitalización bursátil, mencionó, de 300.000 millones. Cuando se habla de capitalización bursátil, se está hablando de lo que también se le conoce como market cap o market capitalization. Es uno de los indicadores que también se observa en las plataformas de acciones. Lo voy a escribir acá. Ya, este market cap no es otra cosa que la multiplicación del precio por el número de acciones, ¿ya? Entonces, para llegar a ese valor de 300.000 millones de dólares, lo que se hace es multiplicar el precio de cada acción por el número de acciones en circulación que haya, ¿no? Entonces, el precio
El precio y número de acciones de cada empresa se multiplican, se suma todo eso y eso es la capitalización bursátil. La integración de esas tres bolsas es bastante interesante, digamos, porque pues estamos hablando pues de bolsas que se complementan, ¿no? Ya que cada una de estas tiene cierta especialización. En el caso, por ejemplo, de Colombia son las empresas del sector energía, principalmente, y también algunas servicios financieros las que tienen buena participación. En el caso peruano sabemos que las empresas mineras son las que tienen mayor preponderancia. Y en el caso de la Bolsa de Santiago, pues están las empresas de servicios financieros y de retail. Entonces, en suma, digamos, esas tres juntas se complementan muy bien, ¿no? Y son una oferta, eso es lo que se busca, ser una oferta interesante para inversionistas, pues, de otros países, ¿no? Y poder hacer un poquito frente a la competencia que hay con Brasil, México, por ejemplo, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto a las acciones. Ahora, hay tres tipos de acciones y con eso terminamos. Hay acciones cíclicas, acciones defensivas y acciones especulativas, ¿ya? La idea es bastante simple. En el caso de las acciones cíclicas, se les da esta denominación cuando estamos hablando, pues, de empresas cuyo comportamiento del precio de esas acciones siguen a lo que pase con el ciclo económico, ¿ya? Entonces, si estamos en una etapa de expansión del ciclo, esas acciones van a ser bastante beneficiadas, van a mostrar un mejor performance. Si estamos en una etapa recesiva del ciclo, será lo contrario. Y en el caso de las acciones defensivas, son acciones más bien que son indiferentes al ciclo económico, ¿ya? Aquí tenemos acciones del sector consumo y eléctrico, ¿no? Porque si bien va a haber una afectación, si estamos en una etapa, por ejemplo, recesiva del ciclo, si bien va a haber una afectación sobre las empresas del sector consumo porque va a haber menor consumo. Sin embargo, pues son empresas, sobre todo estamos hablando de que en cuanto a consumo, estamos hablando de lo que es alimentos o bienes de primera necesidad, que sí, de todas maneras lo necesitamos, ¿no? Es imposible, pues, que haya una reducción drástica en la demanda de esos productos, ¿no? Y lo hemos visto claramente cuando estuvimos en la pandemia, ¿no? De hecho, los sectores que más operaron y los que, digamos, no vieron muy afectados sí, se vieron afectados, pero no en la magnitud de otras empresas, fueron justamente lo que tenía que ver con alimentos, abarrotes y bienes de primera necesidad. Y también incluso el sector eléctrico, ¿no? Si bien en pandemia hubo una paralización de las actividades de las empresas industriales, por ejemplo, por ahí hay una reducción importante en la demanda de energía, pero sin embargo a nivel, por ejemplo, de viviendas, de hogares, todo eso se ha mantenido, ¿no? Y es uno de los que no ha visto tanto impacto, digamos, por el lado de los efectos de la pandemia. Las otras acciones son las acciones especulativas, es decir, estamos hablando de empresas, pues, que tienen alto potencial de retorno, pero también el riesgo que se asume es bastante alto. Y aquí estamos hablando de las acciones mineras y las acciones del sector petrolero, pero mineras, específicamente de mineras junior, ¿no? Porque son aquellas que están dedicadas a las etapas de exploración, ¿ya? Entonces, ahí, ese tipo de empresas son empresas que se considera, pues, de alto riesgo y, por lo tanto, también el retorno también es variable, ¿no? Porque si estamos hablando de actividades exploratorias, podría ser que los resultados sean muy buenos, como también podría ser, pues, que no se encuentre el mineral que se está buscando o lo que se encuentre no sea suficiente para ser rentable, digamos, la inversión que sería necesaria, ¿no? Entonces son empresas, por eso se le llaman acciones especulativas, ¿ya? Entonces, hasta aquí nos estamos quedando. Voy a proceder a llamar lista. Esta sección, ¿no?